Ahí se conectó Luis. ¿Cómo está, colega? Hola. Los colegas. Buena. Hola. Hola, Rosario, ¿cómo estás? Hola, Israel. Hola, hola a todos. Hola, Diego. Israel. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? ¿Me escuchan a ¿Me mí? escuchan? Sí, yo Sí, te se escucho, escucha. Luis. La vi. Ah, ya. ¿Cómo se llama la colega de Bien, acento? acá. Sí, Yo, se escucha bien. Rosario. Ah, Rosario. Sí, voy a poner el nombre, ¿se podrá cambiar? Ahora caché que era para, Sí. para identificarse. Ya. ¿Y tú, No. Diego? ¿Hijo de qué librería es? Falta la... ¿Algo? Hola. Ay, Hola. Tipo, Rosario y Crichea. ¿Cómo? ¿Alicia? Crichea. ¿Perdón? De nuevo. Crichea. Cristian. Hola, Diego. Falta alguien más. Michea. Era para poner ahí, ¿viste? La Falta la- Ay, pusimos acento, Ah, güey. la No está que se conectado. acostó. Sí. ¿Y no se puede cambiar? No caché. Yo creo que sí. ¿Hay un Marilén. botón derecho? Ah, no se puede, pero y quizá en otros lados se puede. No me No tengo. sabemos, Ese es que es como- primera vez que lo usamos. Ya. Y puede que haya, a ver, espera. Por aquí no hay más. No hay que fome. Tomando tecito, Israel. Café después del almuerzo. Po. Pero unos minutitos porque con el vinito ahí me estaba dando sueño. Ya, ahí estamos. Estamos en vivo. ¿La tesis al final o no? ¿En serio? Ahora Sí, sí. eso ya pasado. ¿Quién? Ah, ya. El año pasado terminé todos esos cachos. Ay, la En Alejandra. abril. Bacán. Ay, qué Buena. buena. Así que ahora soy Oye, librero y ¿estamos en vivo? Sí. Saludando ya. ya. Y ¿Quién esto ya falta? empezó, Aquí ¿cómo es? falta Falta la Karina, ¿no? Y la Marilena va a estar. La crisis, sí. Sí, estamos en vivo. Ahí está sumando alguien Muy más. bien. Parece. Todo se escucha. Dos Ahí. personas más, la Gladys. Ya. Falta Marilén de la crisis. ¿Quién va a moderar la ahí? Hola. Ya, mire, yo acá estoy presente como moderador de la mesa y les voy a pedir una cosa, que hablen de a uno, Sí, que los audios se crucen, se ocupan. ¿ok? Yo quería proponer que le pongamos silencio a nuestros micrófonos y en la medida que Diego, que va a moderarnos del turno, lo vamos activando Ah, buena para que idea. no se crucen las voces. Ya, bacán. Ya. Vamos a Entonces, silenciar. pidamos la palabra levantando la mano, haciendo un gesto para que el Diego nos tenga ahí Buena anotado. idea. ¿Podrían Y nos va hacer? dando la palabra. ¿Sí? Ya. Con eso me callo. Ya. Ya. Bueno, empezamos la mesa de librería de Valparaíso, nueva forma de distribución en pandemia. Y lo primero que me gustaría es presentar a las librerías y que luego ellas se presenten. Acá tenemos a Israel Fortún de Librería en el Blanco, que está en la calle Blanco en Valparaíso, cuyo catálogo está centrado en las ciencias sociales. Tenemos a Luis Cancino de Librística, una librería que está ubicada en Limache, que es la librería más adentro de Valparaíso que tenemos acá presente, y a Librería Centro, que tenemos presente aquí a Rosario Crichea, dos de sus libreras y organizador. Es una librería en Viña que se especializa en música. Lo primero, me gustaría que se presenten sus proyectos, quiénes son ustedes, qué venden, más en específico. Empiece acento, por favor. Sí, bueno, ¿sí? Sí. Nuestra librería Rosario. tiene... ¿Sí? ¿Ahí me escuchan? Ahí sí, ¿escuchar? Sí, sí, ahí se escucha.
Ya. Ya. Ahí sí, Diego. Dale. Sí, dale. Ya. Bueno, nuestra librería tiene ya más de 17 años y claro, como dijo Diego, nosotros nos especializamos en la música, somos un grupo de músicos y partió la librería con la necesidad un poco de contar con los textos y partituras que en Chile no existían. Entonces, una parte importante de la librería es la importación de partituras, muchas a pedido, trabajamos para universidades también y directo como con los músicos, como a lo largo de Chile. Eso ha sido como todo el inicio, pero ya hace varios años que ya estamos desarrollando y que, bueno, era parte inicial del catálogo de la librería, pero en una dosis muy pequeña de las otras artes, desde la poesía inicialmente, un poco acompañando la música. La idea de la librería nuestra fue como proyecto que fuera un experimento de cómo pudiese ser la biblioteca ideal de un músico, que claro que consta de muchas partituras, pero de anexos que son nutrientes importantes, inicialmente la poesía y otras textualidades que siempre han acompañado a la música. Entonces, esta parte fue como importaciones de partitura y muchos libros que no existen en Chile. Y la otra parte importante que le damos cada vez más énfasis y apoyo es a la edición chilena, desde la poesía fuertemente y narrativa. Y siempre estamos buscando mucho lo que tenga vínculos con la música y nos vamos como definiendo. Ahí Cristea se ha hecho como bien cargo de esa parte y ahí trabajamos juntas en el catálogo. Eso, sí. Diego. Forma física en la librería, pero Gracias. ya, Israel. ¿Aló? Israel. ¿Sí? Librería ¿Se El escucha? Blanco. Bueno, hola, espero que se escuche. Bueno, nuestra librería partió hace algunos años, este año ¿Aló? cumplimos, sí. Sí, se escucha. Ahora, Ok, ya, nuestra librería, como decía, ya está cumpliendo este año 5 años ya de existencia. Es una librería que partió inicialmente como un proyecto político y social, un espacio para el encuentro de distintas organizaciones, de colectivos y tratando de nuclear a varios actores eh, en esa dimensión, digamos. Ahora con el tiempo se fue ampliando, es un proceso natural parece con las librerías, así como le ocurrió a Rosario y a Crichea con Acento, que se van sumando nuevos temas, ya no solamente la política como en los textos, sino que también la narrativa, la poesía, el libro infantil, y así como que va adquiriendo vida propia en realidad el espacio y superando los objetivos que uno inicialmente tiene. Y por lo tanto ya se fue convirtiendo en un espacio mucho más amplio que convocó también ya artistas, ilustradores, músicos y así. Se fue como ampliando bastante. Y lo que sí siempre fue conservando fue como la línea crítica del catálogo, ya una perspectiva, digamos, contrahegemónica, por decirlo así, frente a digamos, como las pautas culturales y económicas que nos imprime el capitalismo. Entonces tratamos de hacer algo alternativo a eso, en un sentido crítico siempre, y así ya se ha ido consolidando el proyecto de a poco. Ya con los años, digamos, ha ido adquiriendo cierta robustez que le permite sobrevivir al menos en estos tiempos tan complicados. Eso. ahora Luis Cancino, de Librística.
Voy a prender el audio. Ya, sí, sorry. Ya, bacán. Se me había olvidado. Ya. Bueno, primero señalarles que, sorry, que la librería está en los Andes, no está en Limache. El proyecto nació en el 2017 con un fondo del libro que lo financió. Y bueno, nuestro catálogo es bien diverso, tenemos de todo. ¿Ya? No tiene es una librería más bien generalista, no tiene un sello particular. Lo que sí yo creo que nos distingue un poco es que somos una librería bien independiente, o sea, tenemos poco de Random House, poco de Planeta, entonces como que al final mantenemos una cierta independencia de los grandes monopolios editoriales. Y eso, por una parte, nos perjudica, pero por otro lado también nos reconforta. También un sello característico de la librería es que hemos tratado de que sea una especie de plataforma cultural y espacio cultural más allá de vender libros, o sea, que sea un concepto más integral de desarrollo de actividades, también basado un poco en la experiencia previa que teníamos con mía personal, algunos proyectos de microeditoriales o de temas de oficio, arte y oficio. Entonces, por ahí también le es un poco, abrir un poco el espectro en cuanto a oferta cultural. Eso es más o menos lo que pretendemos conseguir con el proyecto de la librería. Eso, en general. Gracias. Ahora se agregó Karima Maluk, de Casa de Cartón. ¿Escucha? Sí, hola. Les preguntaba a los demás librerías que se presentaran cuáles son sus proyectos y su ubicación. Hola, había presentado anteriormente que Librística era la librería que estaba en Limache, pero es Casa de Cartón. Ahora me corrijo. Eso, Karima, ¿podrías presentar tu espacio, por favor? Bueno, nosotros somos la librería Una Casa de Cartón, estamos en Limache, partimos el 2016, también gracias al aporte de un fondo del libro para abrir librerías donde no existieran, porque aquí en la comuna no había ninguna librería. Bueno, nuestra propuesta es también bien diversa, los temas, los géneros que tocamos, pero sí buscamos favorecer, en el fondo, ser como una vitrina acá en la comuna de las editoriales independientes sobre todo. Sí es cierto que tenemos también de las otras editoriales, pero un poco lo que nos diferencia o lo que nosotros buscamos es tener un catálogo seleccionado bajo el objetivo, o sea, de tener un catálogo seleccionado, pero también de calidad. O sea, son libros que nosotros recomendamos y no estamos tan debajo de esto que es como la tiranía de la novedad que se llama, del bestseller y todo eso, sino que buscamos hacer una selección y que tenga algún sentido. También el trato con los clientes, con los usuarios acá de la librería y ver cuáles son los intereses que hay acá. Y trayendo también eso que nos van pidiendo, por ejemplo, un tema que a lo mejor en otros lugares no está, o a lo mejor sí, es lo que tiene que ver con la naturaleza, por el espacio donde estamos emplazados. Tenemos dividido en el área infantil, que es el área a la que me dedico yo, y el área adulta, le digo yo, que es como todo lo otro. Y en el área infantil, bueno, también trabajamos con la misma lógica de tener libros de calidad para los niños y especialmente nos dedicamos al libro álbum. Eso sería un poco, bueno, también estamos dentro de una fundación cultural que se llama Fundación Lumbre, con los cuales organizamos varias actividades y también la idea es que la librería sea como un espacio para, más que un negocio de venta de libros, es un espacio que acoge estas actividades culturales con énfasis en lo que es el quehacer de los artistas y escritores de acá de la zona.
Eso sería. Aló, parece que nos abandonó la persona que modera. Eh, bueno, me voy a tomar la palabra porque faltaba que se presentara Marilén, que acaba de llegar, pues. ¿Cómo Que están? se, ¿Cómo que están? que tome ella la palabra y presente su proyecto o Ahí su voy. librería, que ya es más que un proyecto, así que eso, Se me pues. fue el internet un momento, Dale, pero Marilén. eso mismo. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Pucha, primero me gustaría abrazarlos a toda la distancia en este momento tan duro que estamos viviendo. Es realmente triste y complejo vivir una contingencia sanitaria como la que estamos viviendo sin un estado de bienestar en el capitalismo salvaje, que es justamente lo que generó las revueltas de octubre, ¿no? Ahora estamos siendo testigos de por qué había tanto por qué luchar. Y en ese sentido, nuestra librería Crisis, mi padre, un vanguardista con su nombre, vio el futuro. Ese es nuestro gran como desafío, ¿no? Siempre este fue un proyecto político, por sobre todo más que comercial, y de querer generar pensamiento crítico, de querer aportar al pensamiento, y así fue desde que mi papá fundó su primera librería en el año 60. Vivimos en la librería Crisis, que es la que yo estoy ahora a cargo, es la heredera de toda esa tradición, ¿no? No existe la librería Crisis actual si no fuera por esas otras librerías que marcan nuestra familia. Somos una librería que vivió el trauma de ver sus libros, esta tradición, esta memoria que llevamos como familia, de ser una librería que sus libros fueron quemados a días del golpe militar en las calles de Valparaíso por los militares, por los marinos acá, de ver a su familia, a mis padres apresados, cuando tenían una librería de resistencia en el Santiago de los 80, la librería Rucaray, y la Crisis, que es la última librería de esta como cadena de hermosos proyectos que levantó mi papá, es la última, la que más ha durado, es la que representa la transición a la democracia, en la que aún estamos, es la que representa la crisis de ciertos paradigmas también, y el no perder el sueño de la posibilidad de que todavía es posible lograr el cambio. Y por eso se llama crisis también, el nombre como un honor a la palabra en su sentido etimológico de la posibilidad del cambio. Y bueno, aquí estamos, la crisis lleva ya 30 años en Valparaíso, ha sido realmente un desafío, es un cansancio también, hay que reconocerlo porque es muy duro. Estamos viviendo un Valparaíso que está súper alicaído, precarizado, empobrecido, y donde más se nota de hecho es en el barrio Almendral, que en el lugar donde nosotros estamos ubicados. El Almendral se ha convertido en un barrio de pobreza que es realmente doloroso, un dolor constante en nuestro corazón, y tenemos esa contradicción constante de estar vendiendo libros mientras afuera estamos llenos de gente que está pidiendo plata, mientras el Congreso, y tengo fotos que estamos sacando, haciendo un registro, que la puerta principal del Congreso, la entrada protocolar, se ha convertido en el mostrario y en donde los vendedores ambulantes están colgando sus ropas para vender. Entonces, estamos en esa tensión, como nosotros entonces, como un proyecto de venta de libros, seguimos siendo un aporte para generar un cambio, porque es muy doloroso y no lo podemos negar, no nos podemos como invisibilizar lo que se está viviendo. Y efectivamente estar en el barrio Almendral, para mí, mujer, además, en este momento soy una librera que está a cargo, es duro lidiar con todo lo que significa la precariedad, con los lanzas, con los que están instalados tomando en la calle. Estamos viviendo ese dolor también. Pero como más que nunca hemos desarrollado este orgullo librero
de no olvidarnos de por qué mi papá comenzó con este camino, decidió este camino, darle una resignificación, un nuevo sentido al estar en este mundo, para seguir aportando a esto, al objetivo inicial, que era eso, a generar reflexión, generar cuestionamiento, a que a través de los libros podamos hablarle al entorno y al contexto social que nos toca vivir. Y también nos hemos enfocado harto, sobre todo de que estoy yo, como a enfatizar y volver al tema, a la identidad mapuche, a la diversidad de los libros y las escrituras mapuches que están ahora más vigentes que nunca, y con los niños, con las niños y las niñas, que son los que más necesitan acompañarlo en el camino del amor a los libros. Eso les puedo contar. Okay. Se me está cayendo un poco internet, pero he estado escuchando todo. Bueno, como decía Marilena, estamos en una condición bien especial. Ya veníamos de la revuelta popular de octubre. Estamos ahora viviendo las consecuencias en las políticas públicas de salud frente a una pandemia que vemos que está sin control. Y ahora estamos hablando de libros, de librería. En ese escenario, ¿cómo plantean sus proyectos? He visto que algunos de ustedes están haciendo, bueno, harto trabajo en redes sociales, reparto a domicilio, pero ¿cómo siguen subsistiendo su espacio, ya sea por esta venta o espacios físicos? Porque muchos de ustedes me habían comentado que sus espacios no son solo librerías, sino que son centros culturales. ¿Cómo sobrevive todo eso en estas condiciones? Empezamos con la misma vuelta, acento primero, por favor. Dale, ¿querí? Ya. Bueno, sí, ahora justamente cuando Diego estaba planteando la pregunta, comentábamos con Rosario que, claro, Acento está en nuestra casa también. Entonces, por supuesto que hay una especie de ventaja, si uno lo piensa, porque es nuestra misma casa y pase lo que pase, va a estar la librería ahí, digamos, protegida porque es la casa. A nosotros nos pasa que como lo que trabajamos es tan específico, que es música, y en este minuto somos la única librería de música que va quedando en Chile, especializada en música, ya veníamos con una costumbre, digamos, de enviar libros a todo Chile. Entonces, era más que la tienda en sí, como espacio físico, funcionaba mucho online para poder mandar partituras a todos lados. Y lo que estábamos tratando de hacer era darle fuerza al espacio físico. Entonces, como un espacio cultural, claro, abierto. como un espacio cultural, porque en esta casa donde está la librería, está también nuestra academia de música, tenemos una corporación, y ahí vamos mezclando todo esto, todo este como organismo, o sea, la librería como una parte de un cuerpo más grande que está preocupado de generar cultura en una ciudad como Viña del Mar, que es como una ciudad casino. Entonces, por ahí la librería se sostiene en este problema que hay ahora. Eso por un lado, como con respecto a los envíos y cosas que nos ayudan en las redes sociales y todo eso, era una costumbre nuestra y ahora se ha fortalecido más. Y lo otro que para nosotros es bien importante es todo lo que tiene que ver con las ediciones chilenas, independientes. Yo creo que eso también puede ayudar a sostenerse, que es como no prestarse o lo menos posible a tener que depender de estos gigantes, ¿cierto? De, no sé, de Random House, de cosas así. Si aquí en Chile hay muchos libros, se editan muchísimos libros muy buenos, hay grandes escritores, escritoras,
editores independientes, ilustradores, libros para niños, para todo el mundo. Entonces, Ya está, clásicos editados en clásicos que se editan en Chile, o sea, material chileno hay mucho, y yo creo que eso también es siempre como una fuerza que está ahí latente. Entonces, en este minuto, la cosa para nosotros, por lo menos por este lado, ha ido por ahí, ¿ah? Hacer envíos a todo Chile y poner mucho énfasis en los chilenos. Aló, me toca entonces según el orden. Bueno, nosotros, claro, obviamente la actual situación le quita quizás el corazón a lo que es la librería como espacio de encuentro, que quizás es lo que más nos diferencia frente a otras librerías de cadena u otras librerías que funcionan solamente de forma virtual. Pero claro, entonces ha sido un poco tratar de reinventarse rápidamente para capear el temporal. Nosotros como librería veníamos desde el año pasado desarrollando la página web como un complemento, digamos, a las ventas en el espacio físico, y por suerte nos pilló más o menos listo, entonces la activamos rápidamente y nos sirvió para mantener las ventas en un cierto nivel, por lo menos para solventar los gastos básicos, que quizás como ocurría con las chiquillas de Acento, bueno, no es nuestra casa donde está la librería, pero no es un espacio caro como el que puede hacer un gran local en una calle céntrica, etc. Entonces, en realidad nosotros estamos en este momento vendiendo realmente lo esencial. Hemos detenido en gran medida las reposiciones del libro o las compras. Recién esta semana las retomamos y entonces hemos estado vendiendo lo que teníamos ahí en el local. Hemos seguido pagando a nuestros proveedores, sobre todo a los de las editoriales independientes, las más pequeñas. Y en realidad apostamos a salir de esta crisis sin llegar muy endeudados al final de ella, porque básicamente estamos ahí manteniendo el tema. En nuestro caso, bueno, yo soy profesor, otra de las compañeras de la librería también, entonces hemos podido dejar de depender económicamente del negocio de los libros. Entonces eso ha permitido como quitarle presión por ese lado a la librería. Ya hay solamente pagar a una persona que sigue trabajando ahí de forma más continua y pagar los gastos, el arriendo y bueno, a los proveedores. Pero en realidad ha sido tan duro que tampoco nos ha dejado el tiempo como para ver qué hacer o ver cómo nosotros nos reinventamos para seguir siendo un espacio comunitario o un espacio con un componente local, a pesar de que las ventas sean, claro, a todo Chile a través de la página, pero cómo nos preocupamos de lo que pasa acá, es algo que todavía no hemos podido como tomar así, asumirlo de manera más conjunta. Entonces, claro, estamos ahora que ya se estabilizó un poco en ese piso, digamos, que logramos, recién vamos a empezar a ver qué podemos hacer como para plantear algunas problemáticas a nivel local. Quizás esta reunión, este conversatorio es un primer espacio que se nos da hoy día gracias a Gladys, a quienes organizan esta feria virtual, para poder tocar estos temas. Eso puedo decir. Ahí, ya. Nosotros como librería siempre hemos mantenido esta concepción de tratar de armar comunidad con nuestros lectores. O sea, tenemos dentro de nuestros clientes, la mayoría son ya amigos y clientes frecuentes. Entonces, en rigor, no, o sea, ha bajado la venta así ostensiblemente como en 30-40%, pero se ha mantenido gracias a gente que ha comprado siempre. O sea, tenemos un par de clubes de lectura que funcionan, ahora estamos funcionando online a través de Zoom, y otras actividades que estamos haciendo también en Instagram.
Y bueno, por ahí vamos también difundiendo el catálogo. Nosotros, si no es cierto, tenemos una página web, pero no está operativa, o sea, también quedamos ahí un poco siempre postergando esa parte tecnológica y al final, bueno, como un poco tarde como para implementarla ahora. Pero la opción de Instagram es súper buena como para difundir un poquito el catálogo. Y bueno, los clientes y compradores habituales son los que de alguna forma han salvado la situación. Porque nosotros no tenemos un funcionamiento normal, sino que, o sea, vamos un par de días a la semana, y yo creo que ahora luego vamos a entrar en cuarentena definitiva, así que vamos a tener que prácticamente cerrar y esperar hasta que pase. Eh, pero mira, yo lo veo como una oportunidad, o sea, no, si bien es cierto, estamos pasando por una crisis como sector, también es cierto que hay mucha otra gente y otros rubros y otros negocios que están en peor condición. Nosotros igual tenemos de alguna forma fidelizado o sea, en general como sector tenemos fidelizado una cartera de clientes importante y eso siguen siempre preguntando y siempre también queriendo leer. Y también agradecer que nuestros clientes también tienen en general un poder adquisitivo o que se dan digamos, el gusto o pueden comprar un par de libros al mes, eh, sin ser un artículo de primera necesidad. Entonces yo creo que de alguna forma, yo creo que todas las librerías tienen un cierto capital social ahí que es bien fiel. Y yo he puesto un poquito a eso también, a que se mantiene esa fidelidad. Y yo creo que es el momento de un poco ir pensando como en la salida de esta crisis sanitaria. O sea, como nos tocó primero eh, la explosión social, ahora esto. Entonces yo creo que de alguna manera hay que sacar una lección conjunta como gremio y, digamos, prever como para una próxima oportunidad que no nos pille ya en pelota de nuevo. Así que yo creo que yo lo veo como una oportunidad. Eh, yo creo que, como decía Einstein, que las crisis eh, son oportunidades como para reinventarse, como para darle nuevo valor al negocio. Entonces yo soy bien optimista en ese sentido. O sea, a pesar de que han bajado las ventas ostensiblemente, pero yo creo que tenemos la capacidad y debemos hacerlo, o sea, como soportar este bache y luego retomarlo con otros bríos. Eso. Bueno, me toca. Nosotros, bueno, hay varias cosas en común con lo que han contado los demás compañeros y compañeras y nosotros tampoco estamos en un local costosísimo en el centro, bueno, estamos en Limache de partida. Sí, tomamos la decisión de trabajar con cita previa en la librería por cuestiones familiares, también es un emprendimiento familiar, entonces privilegiando estar también en casa y trabajando a distancia, y como no es un lugar que está como en pleno centro, que se haya caracterizado por un flujo constante de personas que vienen a visitarla, pensamos que era una buena manera así, y por lo mismo tampoco hemos visto mermada la venta tantísimo, y si estábamos en proceso, estábamos trabajando en el sitio web, y esta fue la oportunidad para empezar a subir nuestro catálogo en el sitio web. Y lo que sí es cierto bueno, para que funcione un sitio web se necesitan muchas más cosas, más publicidad, que se lleva harta competencia. Y también nos pasa que con Instagram, a través de Instagram, hay veces que se logra casi la misma interacción o más interacción que con el sitio web, o la combinación de ambas.
Por otro lado, también nos pasa como Luis, lo que contaba de su librería, que tenemos unos clientes que son como nuestros amigos, que en el fondo te escriben por WhatsApp, te llaman por teléfono y conversamos así y todo lo demás, para ver, nos piden recomendaciones y son nuestros clientes que han seguido apoyándonos. Estamos también, a pesar de que estamos desde el 2016, siempre estamos trabajando en difundir nuestra labor acá en Limache, porque estamos un poquito retirados del centro y además que no hay un espacio, o sea, como Limache es especial y no... siempre hay que trabajar más para darnos a conocer, o sea, todavía nos falta en ese sentido. ¿Qué más podemos contar? Bueno, que al estar acá en la Fundación Cultural tampoco tenemos esa presión de un arriendo altísimo, ellos nos apoyan en nuestra gestión, somos como proyectos hermanos que... ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, te escuchamos, Karima, pero no te vemos. Lo siento, lo siento. Eres un fantasma. Pero te oímos Sí, bien. No sé qué pasó. Tu voz nos llega. Bueno, Sí. ahí te Háblanos pido, del Marilena, nuevo que ¿qué pasa con la cámara? Dale nomás. Dale. No importa, háblanos, Eso, pues, háblanos. entonces, bueno, decir que claro, también lo hemos visto como una oportunidad para avanzar más en lo que es la comunicación por las redes, subir nuestro catálogo a la web. Y sí, a nosotros nos interesa, o sea, lo que sí echamos de menos son las actividades que teníamos acá en el Centro Cultural y en la librería, que va a pasar tiempo para poder hacerlas, o sea, charlas y eventos, que era lo que más nos mantenía como vivos, una razón de ser, pero seguimos entonces por ahora con esta relación a distancia que mantener y activar cada vez más. Voy a ver qué pasó. Eso. Ya, sigo yo entonces. Bueno, nosotros hemos sido bien rigurosos en nuestra autocuarentena, básicamente porque estamos al cuidado de mi viejo, que él está una persona que tiene una salud bastante complicada en este momento y es de alto riesgo. Entonces, le hemos pedido a todas las personas que nos comprendan que estamos en una situación excepcional de responsabilidad, que tenemos que tomarlo con mucha disciplina, y por eso que la crisis no entra a nadie, está completamente cerrada. Pero estamos a full interactuando y respondiendo y atendiendo de la misma manera que lo hacíamos en el local, a través del Instagram, del Facebook, del correo, del WhatsApp. O sea, todas las vías las hemos abierto para mantenernos en comunicación, y que el tener el local cerrado no signifique que desaparecemos, ¿no? Seguimos súper activos. Y también yo creo que todos tenemos eso, nuestros amigos están, los grandes fieles y amigos de la crisis. Una vez más, creo que muchos de ellos obviamente es mérito de mi padre, él es el que ha construido relaciones amorosas y cariñosas y fieles durante muchas décadas. Karima, volviste. Y bueno, es gracias a eso que también las personas responden a esa lealtad, y nosotros lo apreciamos mucho, lo valoramos, y que todos sepan que estamos profundamente, infinitamente agradecidos por todas las muestras de apoyo que nos han dado en este último año, que ha sido duro, por el cariño y el elegirnos al fin y cuentas. Así que eso, todo a distancia. Estamos igual, hacemos entrega, mandamos a regiones, mandamos a donde sea, de Arica a Punta Arenas, vamos en bicicleta, vamos caminando,
Nos ayuda un excelente amigo, Gonzalo Chumbeque, también está con nosotros apoyándonos en algunas entregas más lejanas, porque no tenemos auto, entonces queremos evitar usar transporte público justamente por las medidas de autocuidado que estamos tomando en este momento. Así que sí, sigue todo, la única diferencia es que no estamos en el local. Y también concuerdo que este es un momento de desafío, como para reinventarse. Creo que, como decían ahí las compañeras de acento, la casa librería parece que es el camino, porque en realidad, claro, los costos de un local para nosotros es altísimo, porque aunque Valparaíso se esté cayendo a pedazos sus casas, como es patrimonio de la humanidad, los arriendos del plan son súper caros, están completamente desfasados. Así que obviamente los costos de mantener un local comercial son palabras mayores en este momento en la ciudad. Así que sí, creo que este momento es un llamado de alerta. Hay que tener que las formas de comunicarse o de mantener un proyecto cultural y también que sea sustentable puede ser de distintas vías, y esta también es una vía, pues, la vía digital es una vía. Bueno, mejor ejemplo que esta feria creo que es parte de lo mismo, ¿no? Así que eso les puedo contar. Eso, muchas gracias. Me fui cortando, pero escuché. Quizá esta pregunta que va a ser doble, como para ir cerrando, va por dos vías. La económica es en el sentido de, ya hablaron cómo se están sosteniendo en estas condiciones, pero me interesa el apoyo estatal que pueda darse a espacios como los de ustedes, librerías. Mi pregunta es, si han recibido ese apoyo, si ven que lo vayan a recibir en el futuro, o qué esperan de aquello. Y una pregunta para cerrar es, ¿por qué venden libros? ¿Por qué quisieron tener estos espacios más personales? Eso. Rosario. Apoyo estatal y porque Sí, a ver, ¿qué es lo primero que dijiste fue lo del apoyo estatal para espacios como este? Bueno, Rosario. ¿sí? ¿Me escuchas? ¿Sí? Bien. Ya. Bueno, hace algunos años salieron dentro del Fondo de los Libros algunos fondos para librerías, pero son más o menos complejos los apoyos estatales para las librerías, porque existe todo un sistema de compras públicas que nos hace como un poco estar siempre como en la línea de en la venta de la vitrina. O sea, hay como dos formatos. Somos librerías como de barrio y de clientela y de nicho, como podía ser lo nuestro, como con la música y todo eso. O son librerías que tienen otros códigos y otros fondos también, y otras formas de venta. Entonces, está siempre todo en Chile un poco todo metido en el mismo saco. Somos como grandes, pequeños y enanos, caracterizados como empresas, o bien, y las separaciones son muy bruscas, o las mezclas son también muy, muy brutas. Entonces, si hay fondos, son fondos como para empresas, y estamos las librerías siempre como en ese límite. Está el Cercotec, están los Fondart, están, bueno, ahora están dando hasta créditos de bancos, pero son cosas como desmedidas, porque no hay como conciencia de la fragilidad cultural que tiene Chile. Entonces la librería es a veces un poco a conveniencia, a veces es empresa, a veces es un proyecto cultural importante o un espacio cultural importante, y nosotros tenemos que estar como sorteando esos avatares según la debilidad del momento y las posibilidades. Ahora nosotros tenemos un gran amigo que nos ayuda con algunos proyectos, y nos consiguió un fondo muy Postulado y un poco lo postuló casi él,
que era por la baja de ventas en la época de la explosión social, y ahí nos ayudó con un fondo pero muy tardío. Ese fondo se juntó como en esta época. O sea, un fondo que era para ayudar a impulsarse el año pasado, y llegó ahora llegó como bañado de pandemia. Entonces pasa por pandemia, pero en realidad era del año pasado, es una cosa toda. Pero es una parte que por nuestro catálogo nosotros lo podemos destinar para la compra de libros. Fueron 3 millones que podían ser para compra de libros, entonces estamos como organizándonos en eso, armando la librería con eso, para compra de libros, para editoriales que son las editoriales que nosotros apoyamos. Entonces son ediciones nacionales, independientes. Y eso fue como muy milagroso, esa parte. Y la otra parte es como una congelación también como de todo lo que de todo lo que nosotros pudimos congelar, porque no son como apoyos para librerías. Ahora recién salió un fondo que lo están como dando a conocer para espacios culturales, donde están incluidas las librerías como espacio cultural dentro del Fondar, pero eso está ahora recién abierto, como para postular o armar algo. Eso. ¿Qué más decía? Lo primero. Y lo otro era ¿por qué vendemos libros? Sí, pues. Bueno, yo creo que ahí entre libreros, sí, pues. Entre libreros, entre reales libreros, eso es es una vocación. Yo creo que es una vocación que surge un poco en la adolescencia, con un amor infinito a los libros. Hay razones familiares. Yo tengo una abuela que fue muy, muy lectora, y el vínculo con ella de niña casi no existió hasta que pude empezar a leer. Tuve una abuela que me prestó atención, y de ahí cada uno va desarrollando un amor una afiliación a los libros. Yo soy compositora musical, pero ¿cómo se puede decir? La afición a los libros fue desde muy chica, y quizás fue innato. O sea, cuando no pudimos pillar partituras y libros de música, yo ya conocía todas las librerías de Viña, todas las librerías de usados, todas las librerías donde pudiesen haber partituras o libros sobre música, todos los puestos en la calle donde se vendieran libros. Entonces es una obsesión de vida, es como una forma de mirar a través de los libros y hacer de eso como tu oficio y tu forma de sobrevivir y de comer. Yo encuentro que es algo muy, muy hermoso, así que ese es el librero, a mi gusto. Sí, también yo creo que hay una cosa muy fuerte. Por ejemplo, yo cuando estudiaba en Valparaíso, iba a la librería Crisis, y era como un espacio así de, un lugar donde se podía respirar. Entonces, así también hubo otras librerías en la vida que fueron como estímulos para pensar que se podían cambiar cosas, que no estaba tan mal lo que uno estaba pensando, porque estaba ese librero, esa librera, porque estaban esos libros ahí. La librería como un espacio de cambio social, su sola presencia. Yo creo que la presencia de una librería en un barrio marca algo para los vecinos que transitan y ven que ahí hay unos libros que son como músicas que todavía no han sonado, están ahí calladitos, esperando a que alguien los tome, y ahí viene la apertura interior. Entonces, claro, a mí también me pasa que encontré con la Rosario en esta adicción a los libros y a las librerías, su olor a papel y todas esas cosas, y también soy profesora, y creo que ahí uno puede hacer un cambio social fundamental. O sea, una librería cambia la manera de pensar de un país. Por algo también las librerías están siempre un poco marginadas de los fondos, volviendo a lo que tú preguntabas, Diego. O sea, por ahí aparecen cosas, pero no hay muchos fondos para librería, o también por eso mismo se quieren como
igualar las librerías, ¿no? Con estas librerías gigantes que empiezan a estandarizar las lecturas y la cultura, porque se sabe que son lugares de reflexión, de encuentro cultural. Eso. ¿Aló? Bueno, la primera pregunta de los fondos o de la ayuda estatal, en realidad, bueno, no voy a repetir un poco lo que ya dijeron mis colegas anteriormente, pero claro, yo creo que hay un tema desde lo que es la política cultural, o las políticas públicas, cómo se financia la cultura en Chile. Obviamente hay como un problema desde la base, ¿no es cierto? De todo esto de los concursos, de postular a una cuestión, la competencia, etcétera. Pero además, por una cuestión histórica también, esos fondos están diseñados para otro tipo de actividades culturales y no específicamente la del libro, ¿no es cierto? En una época en los 90 en que las librerías que campeaban no eran precisamente estas las más pequeñas, sino que era como digamos, el asedio, ¿no es cierto?, el acoso de estas librerías de cadena que estaban por todos lados. Entonces, claro, esas librerías no necesitaban un apoyo como política cultural. Pero hasta desde hace algunos años también ha ido como resurgiendo una nueva camada de librerías que quizás toca, ya que estamos en Valparaíso, toma un poco la posta o continúa aquello que hacían librerías como Crisis antes y que han estado ahí desde hace mucho, digamos, resistiendo. Hoy día surgen nuevas librerías que además se conciben desde un principio como espacios culturales y en las que el libro finalmente, a pesar de todo el amor que nosotros le tengamos como libreros, se convierten en excusas para hacer otras cosas, para encontrarse, para congregarse, para discutir, etc. Entonces, esas nuevas librerías son las que hoy día no tienen una política específica, yo creo que por muchos motivos. Uno es lo que ya decía, este como arrastre histórico de políticas públicas para la cultura mal diseñadas, pero también porque en este momento también somos un actor relativamente nuevo, como pequeñas librerías independientes que comienzan a surgir en distintos lugares. Y por lo tanto ahí también existe, en ese sentido yo quiero ser propositivo y decir también que por nuestro lado también existe la necesidad imperiosa de hacernos ver como un actor cultural dentro del medio, ¿ya? De hacernos notar, de ir a discutir, a pelearle a las autoridades, ¿no es cierto?, el espacio que nos merecemos dentro del mundo de la cultura, aunque sea dentro de esta política subsidiaria que nos carga, ¿no es cierto? Pero comenzar a llevar ahí también correr el cerco por ese lado, para demandar del Estado algún tipo de políticas que permita a estas librerías cumplir ese rol tan importante que es el fomento de la bibliodiversidad, ¿no es cierto?, de que hay distintas propuestas, distintas apuestas de los libros que se ponen a disposición de la comunidad, sobre todo en esta era del libro digital y de la estandarización, en que yo creo que los libreros jugamos un papel bien importante, así como quizás los periodistas hacen hoy día en el mundo de la prensa digital y de la fake news, que son como, de cierta manera, los que avalan o le pueden dar cierta fidelidad o cierta seriedad a la información. Creo que los libreros también podemos cumplir ese rol de, digamos, seleccionar, preseleccionar, dar digamos, un aval de calidad del libro que se está presentando a la comunidad, que se pone a disposición, y por eso cumplimos un rol bien importante ahí. Claro, hoy día hay fondos que están ahí, digamos, dando vueltas. Está este del que hablaba Rosario y su colega Crichea, ¿cierto? Y está claro, estos fondos que se han abierto, ¿no es cierto?, nuevamente de una forma un poco, no pensado específicamente para las librerías, entonces tienen un montón de problemas de postulación a la hora de como hacerlos calzar, ¿no es cierto?, con lo que solicitan las bases. Yo he estado haciendo preguntas a los coordinadores de estos fondos, ahí me responden a veces bien, a veces no tan bien, pero claro, uno tiene que echarle mano a estas cosas en este momento para poder subsistir. ¿Por qué vendemos libros? Bueno, si bien
hay un proyecto colectivo detrás nuestro. Por harto rato a mí me ha tocado asumir en lo personal el que la librería se mantenga administrativamente y todo ese tema. Y yo, claro, como muchos, también tenemos una historia personal con el libro, ya de familia, que en mi casa siempre hubo un libro, a pesar de que no siempre hubo como todos los recursos, todas las comodidades necesarias, pero nunca faltaron los libros. También, bueno, yo empecé primero a trabajar en el rubro de la edición, ya primero de forma independiente. Yo edité mi primer libro a los 21 años, después con otra editorial que formamos con unos amigos que se llama América en Movimiento, ya eso se ha consolidado como un proyecto editorial también. Y finalmente la librería, pues. Y la librería llegó para mí personalmente también en un momento que yo creo que me salvó de hartas cosas, que de cierta manera me ayudaba a sobrellevar hartas cosas. Entonces como que ha revivido ese cariño por el libro, no solamente como una cuestión de formación académica, que durante mi estudio se había convertido un poco en eso la lectura, sino que redescubrir una novela, un libro de poesía, un libro de fotografía, un libro ilustrado, etcétera, que claro, uno vuelve a entender por qué son tan necesarios y cómo pueden ayudar mucho a las personas. En ese sentido, y sobre todo en la perspectiva que nosotros trabajamos el libro, que es una perspectiva crítica, apostamos a que los libros pueden cambiar el mundo, entonces están ahí para eso. Así que, bueno, por eso vendemos libros. Quizás no nos gusta tanto venderlos, nos gustaría a lo mejor regalarlos en ese sentido, pero claro, en este mundo, para que existan estos espacios hay que venderlos, lamentablemente. Así que, bueno, por eso los vendemos. Eso. Ya, sigo yo. Voy a ser breve para que alcancen las compañeras. Yo me voy a hacer un poco cargo de la pregunta que hace Gladys respecto a considerar el libro como un bien común. Yo creo que más allá de disponer de fondos para proyectos culturales en general y de ese fondo que debe ser también bien acotado, me imagino que van a ser pocas las librerías que puedan hacer uso de él. Yo creo que sería mejor como política pública que los libros no pagaran IVA, ¿sí? Porque al no pagar IVA, tú no pagas impuestos y ya se te reduce harto la carga financiera. Entonces, yo creo que esa sería una medida que permitiría que las librerías existentes se pudieran mantener de mejor forma y también promover el ingreso de nuevas librerías en distintos territorios. La librería dejara de ser un poco entidad empresarial, cultural, y que se moviera más hacia lo cultural. O sea, que liberarlo un poco de esta carga tributaria, impositiva que te limita. En mi caso particular, que yo partí con un fondo que a mí me financiaron la mayor parte de los libros que tengo, no es problema el tema del IVA, ¿cachai? Porque lo descuento del crédito que generé en la compra inicial. Pero la gente que tiene que pagar IVA mensualmente debe ser, me imagino que debe ser súper complejo, ¿cachai? O sea, entre pagar arriendo, pagar a la gente que trabaja o pagarse uno mismo. Yo creo que pienso que los beneficios o las políticas deben ir un poco por ahí. Y también hacer un poco la mea culpa como sector, que no hemos sido capaces de levantar una voz común, no hemos sido capaces de levantar un gremio de librerías, no hemos sido capaces de levantar un referente, ¿no? Porque el librero en general yo creo que siempre es como bien, trabaja solito, o sea, hay buena onda, pero como que no trabaja de forma asociativa. Yo creo que ahí nos falta abrirnos un poco más. Yo creo que el hecho de repensar un
poco la cultura a partir de esta contingencia, yo creo que nos debería servir también como para repensarnos como gremio, o sea, saquemos algo positivo de eso y veamos la forma de avanzar también en conjunto. Eso, gracias. Bueno, con respecto a la primera pregunta, sí, bueno, los fondos, los apoyos que hay ahora son lo que hay que aprovecharlos, pero claramente no es como lo ideal, o sea, falta mucho trabajar en políticas públicas en cuanto al libro, ya varias cosas de las que han hablado, estoy de acuerdo con el IVA que habla Luis y así. Claro que falta mucho camino ahora y este fondo, quizás es mucho el anuncio, se queda muy en las ideas, son buenas ideas, pero después al momento de adjudicar los fondos son poquitas las librerías que pueden acceder a estas ayudas. Entonces, quizás, o sea, se debería trabajar en algo más sustentable en el tiempo, para así en el fondo poner a las librerías, o sea, darle el espacio y la importancia que merece la labor que realizamos y que es tan difícil. En ese sentido, cuando se es de región, aún más complicado. Por lo tanto, sí hay que trabajar en eso y claro, también coincido con lo que dice Luis, que tenemos que, en el fondo nosotros como gremio, organizarnos y poner estos temas con mayor claridad sobre la mesa y ejercer un poquito más de presión, porque quien mejor que nosotros sabe los problemas que hay, o sea, también hay que aportar en eso. La segunda pregunta para ir más rápido, la segunda pregunta de por qué leer libros también es un poco la historia común, o sea, historia familiar, de niña, los libros en la casa, un poco así, y después ya se replica lo mismo al tener hijos y esa relación que se da también en el entorno, en el hogar, digamos, la relación con la lectura, ese espacio amoroso, también uno lo quiere para más niños y niñas. Entonces nosotros, por lo menos en mi caso, esa era como la mayor motivación, dar acceso a libros de calidad, que no son los libros Disney, que son los que hay más en las librerías de cadena, o quizás los que están más expuestos, qué sé yo, sino que entregar, aunque sea que los niños y niñas los papás no le puedan comprar 20 libros, pero sí que tengan ese acceso, esa vitrina a verlos. Y acá en la librería también hay un espacio para que los lean y los vean y ya que estén ahí, o sea, que puedan tener esa relación. Es como lo que me motiva a seguir este camino. Eso sería, Marilén. Ya. Bueno, yo creo que la primera pregunta sobre los fondos creo que está súper respondida ya. Creo que Israel hizo una buena análisis, resumen de lo que significa una política cultural neoliberal establecida en base a un tipo de concurso y lo que eso implica y lo que eso conlleva para nuestra realidad. O sea, creo que está súper explicado. Eso no quiere decir que tengamos que restarnos, creo que ya que es la manera en que el Estado se quiere relacionar con los agentes culturales, entonces tenemos que igual dar la pelea y estar ahí. Eso. Y por supuesto seguir luchando por reivindicaciones como por ejemplo el tema del IVA, que debiera ser como una lucha así como transversal, ¿no? ¿Por qué vendemos libros? Bueno, ¿cómo de explicarlo? Nací rodeada de libros, ha sido el mundo de nuestra familia ha estado como construido en base a eso. Me acuerdo cuando chica, antes de irnos al exilio, yo trabajaba en la librería de mi papá a los 4 o 5 años, era la librería Rucaray, y por lo tanto nosotros somos una familia con una identidad librera. Más allá que estudiamos otras carreras, que yo tengo otra pega también, pero está como
esta narración familiar articulada en torno a los libros, algo que nos marca, nos construye. Y se resignifica, por supuesto, ¿no? Por supuesto que no debe ser lo mismo de lo que fue para mi papá, lo que significa para mí. Para mí básicamente tiene que ver con no perder la esperanza. O sea, los libros para mí son la esperanza, es la posibilidad de seguir creyendo en cosas. Y también estamos súper contentos y también nos da esperanza saber que hay más personas que quieren tener librería, porque hubo un momento bastante crítico en Valparaíso donde los más viejos de las librerías de usados se fueron muriendo y cerrando, y esa como dramática ciudad sin libros, como con farmacia y sin librería. Entonces es potente, es poderoso y da fuerza y energía ver que gente joven se ha emocionado y enamorado con la idea de poder creer que el camino del libro es un camino posible, y están levantando proyectos, lo que están haciendo la Karima y el Seba en Limache, por ejemplo, lugares que quedaron, no tienen librería, y así podemos. ¿En cuántos lugares de Chile no hay librería? Debería haber una librería en cada cerro de Valparaíso. En vez de farmacias deberían haber librerías, habría más salud mental. Así que lo que más a mí como heredera de esta tradición tan vieja, es poder ver que hay proyectos nuevos que han creído que el libro sigue siendo posible, a pesar de la paranoia o cuando comenzó la idea de que el libro muere, de lo digital, con lo que significa el fantasma de las cadenas, vendiendo libros, la homogenización del tipo de libro. A pesar de todo eso, seguir creyendo que se pueden tener proyectos distintos, que se pueden hacer libros distintos, da un golpe de esperanza maravilloso, un aliento que nos permite seguir creyendo que esto es posible. Así que sí, vendemos libros porque los libros abren la mente, dan esperanza, permiten seguir creyendo, permiten seguir conversando. Es lo más noble. Creo que el oficio del librero es un oficio noble, y tenemos que estar orgullosos de estar en este camino. Escucha, ¿aló? Sí. Oh, se va el Diego. Perdimos a Diego. Diego, Bueno, ¿qué hacemos? tienes que cerrar. Cerramos. Tienes que empezar a hacer stand-up comedy acá. A ver, ahí viene. Ahí viene, parece. Está cargando Diego. Lo están cargando en la Matrix. Es una aplicación. Oye, aprovechar de saludarlo y de agradecer el encuentro por mi parte. No sé si Diego nos va a dar esa opción, pero bacán haber conversado con ustedes. Yo creo que a mí como librero me hace bien en lo personal, así que le agradezco el encuentro, chicos. Bueno. Sí, bueno, Bacán. ojalá que nos sigamos encontrando por ahí. Agradecer a quienes organizaron esta feria, a pesar de que no podamos salir de nuestras casas. Seguimos hablando del libro. Estaba yo mirando la cantidad de personas que estaban ahí viendo la conversación. A todos ellos también les pedimos que sigan apoyando a las librerías más cercanas que tengan. Así que Y eso. hacer hermandad librera, importante. Sí, yo creo que yo estoy de acuerdo con lo que decía Luis al comienzo, que esto tiene que ser una oportunidad para generar cosas nuevas, o sea, vernos las caras todos, estar conversando ahora, es algo que tiene que seguir, así que ahí tenemos que hacer fuerza librera. Aguanta el libro. Que aguanta. Ya, Diego. Diego. Tiene que cerrar el local, Diego, o nos quedamos.
Estamos en la casa, así que puedo seguir hasta tarde. Vale. Sí. Tiene problemas de audio, ¿no? Bueno, agradecerle a todos por participar, tiempo, sus interacciones. Muchas gracias. Y ahí vamos. ¿Sí? ¿Y? Escucha. ¿Aló? Ya, gracias. Sí, tío. ahora, ahí sí. Chao. Adiós. Ya. Gracias. Bueno, Gracias por todo. ¿aló? Gracias. Gracias. Gracias a los organizadores, gracias Gladys. Gracias. Chao. Sigan apoyando a sus libreras y a sus libreros. Sí. Guau. Live Studio.